más. Algunos miércoles he podido estar, otros no, por causa de la salud. Ahora, gracias a Dios, parece que vamos llegando a la recta final, aunque sin un diagnóstico. Así que creemos que ningún diagnóstico es buen diagnóstico. Y agradeciendo a todos por sus oraciones, por su cariño, por sus mensajes, por su apoyo, aún por comprender que quizás no puedo estar tan presente como he estado en otras oportunidades. Pero acá estoy, con todo gozo, presentando este miércoles. Sí, estas clases de hoy van a ser todas online. Tenemos por un lado, en un horario, en otro horario, 2 clases. Ya 2 clases según los niveles que se estaban cursando. Así que todos los vamos a poder ver, todos van a tener esta introducción y a todos les quiero decir, los felicito por estar estudiando. No se olviden de dar el presente, Pónganse, sáquense una fotito o pongan algo que se sepa que han hecho los deberes y que hayan escuchado y anotado todo lo de la clase. Sabemos que no es lo mismo online que presencial, pero creemos que el Señor nos va a ayudar a poder tener un tiempo hermoso en las clases de hoy. Recordemos que el miércoles que viene no tenemos clase presencial. No hay clase ni presencial ni online. Vamos a tener un feriado por nuestra gran fiesta del 25 de mayo. Quiero leerles un texto que dice: el Espíritu de Dios os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. A veces pensamos que glorificar a Dios es solamente cantarle alabanza, decir un aleluya, un gloria a Dios. Glorificar a Dios también es estar unánimes, en un ánimo, todos del mismo ánimo. Veo que algunos están para arriba, para abajo. Los chicos me cantaban el otro día en el auto: yo no quiero ser un yo-yo, a veces arriba, a veces abajo. Bueno, pero somos bastantes yo-yo la mayoría. Pero que el Espíritu Santo en este tiempo nos dé el mismo sentir. Estamos frente a esta gran fiesta del 25 de mayo, estamos frente a la conferencia que tenemos, una tremenda conferencia donde vienen hermanos de todo el país, de todos lados, para estar con nosotros, de otros países también. Hay ómnibus contratados y tenemos que estar todos unánimes, de un mismo sentir, todos tirando para el mismo lado, para que podamos tener un gran tiempo, una gran fiesta, una fiesta que va a retumbar en los oídos de todos. No se olvide de traer su presentación también, algo de algún sketch, algún coreo, alguna canción criolla. Creo que va a ser muy lindo, aparte del stand, por supuesto que va a haber comida, va a haber juegos, va a haber feria de ropas, pero va a estar hermoso este próximo 25 cuando no tengamos clase. Pero tenemos que estar todos en un mismo sentir, todos unánimes, para que juntos podamos ver la gloria de Dios. La gloria de Dios cae sobre una iglesia unida. Por eso hemos puesto como lema de estos días: los hermanos juntos en armonía, porque allí derrama Jehová bendición y vida eterna, desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras, investidos del poder de Dios. Vamos a orar, que el Señor bendiga estas clases y todo lo que tenemos por delante. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu ayuda, oh Dios, porque hasta aquí nos has traído. Y como hemos visto en tu palabra, te pedimos que nos des un mismo sentir, Padre. Oh Dios, todo espíritu contrario lo rechazamos en el nombre de Jesús
y oramos creyendo por estar unidos en un mismo sentir para todo esto que tenemos por delante. Oh Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra victoria, Señor. Y estamos creyendo y confesando que tú nos vas a dar días gloriosos, que el 25 de mayo va a ser algo precioso y bueno, que tú vas a hacer todo como está en tus planes y en tus mentes y nosotros, tus hijos, nos levantaremos y actuaremos. Bendice la clase de esta noche, a cada uno el estudio que le corresponde, danos sabiduría, gracia, bendice a los profesores que puedan enseñar con toda la libertad de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Y bueno, y no hay ofrenda, no, porque virtualmente no alzamos ofrenda, pero guárdela para la próxima vez que nos encontremos, porque esta ofrenda misionera trae bendición. Dios les bendiga, a clase. Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Aquí estamos de vuelta en esta modalidad, aunque sea por este día, de compartir esta grabación y con tal de continuar un poquito con el tema que estamos mirando. Me quedaba una clase, la clase de homilética tenía que ver con el armado, de preparar un bosquejo, ¿no es cierto? Un bosquejo puede ser textual, puede ser temático, como ya hemos estado mirando en las distintas clases que hemos tenido, ¿no? Haciendo un repaso, dijimos que homilética es la ciencia y el arte de preparar sermones. Eso tiene que ver, ¿no es cierto? Lo que estudia es cómo armar, cómo preparar un bosquejo. Y el bosquejo es anotar los puntos sobresalientes de aquello que vamos a estar hablando y compartiendo. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es poder presentar lo más claro posible el tema del que vamos a estar hablando. Por otro lado, nos ayuda a mantenernos dentro del tema. Al tener los puntos de lo que vamos a hablar, nos ayuda a no irnos, como decimos habitualmente, a no irnos por las ramas, sino comenzar con un tema y terminar con un tema, ¿no? Bueno, eso ayuda mucho de la manera que podemos preparar y armar, ¿no? La última clase estuvimos hablando un poco sobre la preparación del predicador y estuvimos mirando de que el mensajero es tan importante como el mensaje. Quizás en otras disciplinas, en otras áreas, a veces nos interesa más la profesionalidad, si es un profesor, si es un maestro secular. Bueno, quizás como que separamos y no nos interesa mucho su vida privada o su vida, ¿no? Pero en el caso de un mensajero, en el caso de un predicador, un líder, un pastor, un maestro de la palabra, sí importa mucho y la vida del mensajero es tan importante como el mensaje mismo, porque los dos como que tienen que estar juntos. Por un lado, porque el mensajero tiene que ser un poco el ejemplo de aquello que está predicando, de aquello que está hablando, ¿no? Y su vida, ¿no es cierto?, su testimonio. Bueno, hemos estado mirando un poquito acerca de esto. Bueno, la idea era, última clase, era preparar, trabajar sobre el bosquejo, pero bueno, de esta manera no lo podemos hacer. Pero quiero dejarles aquí en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, ya el último capítulo, sería el capítulo 12 de Eclesiastés, donde podemos mirar, ¿no? Sabemos que estos libros corresponden al sabio Salomón, ¿no? En el cual hizo muchos proverbios, Dios le dio esa sabiduría,
Pero nos fijamos aquí en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 9, nos dice así, dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, escribir rectamente palabras de verdad. Luego dice, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Bueno, por un lado, separamos, ¿no es cierto?, cuanto dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más pudo enseñar sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, hizo escudriñar, y a la vez dice, compuso muchos proverbios, y también el predicador, dice, procuró hallar palabras agradables, y escribir palabras, dice, escribir rectamente palabras de verdad. Bueno, un poco lo podemos tomar, más que dice el predicador, ¿no? Por eso están los Eclesiastés como proverbio, son aquellas frases, aquellas citas breves, ¿no?, que enseñan mucha sabiduría, ¿no? Realmente el Señor como le dio esa gracia. Pero qué hermoso que vemos que dice que cuanto más sabio, cuanto más sabiduría, cuanto más conocimiento, cuanto más madurez podemos tener, obviamente también vamos a poder transmitir esos conocimientos, poder transmitir. Dice, cuanto más sabio, más sabiduría pudo enseñar al pueblo. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no es cierto? Cuanto más conocemos de la palabra, nos empapamos de sus verdades, de su enseñanza, ¿no?, cuanto más vamos a poder enseñar, nos va a dar mayor precisión, nos va a dar mayor autoridad de los temas que queremos tocar y que son necesarios a veces compartir con el pueblo, con la hermandad, con la iglesia. Entonces tenemos siempre que estar mirando, escudriñando. Si bien hay una parte que hace el Señor, ¿no?, que es Dios, como dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es Dios la fuente de esa sabiduría. Pero también se entiende que yo tengo que buscarla, yo tengo que procurar, como dice, cuanto más sabio fue el predicador. Procurar, bueno, orando, buscando, preparando, estudiando, escudriñando, ¿no? Siempre tomamos también como referencia la vida de Esdras, el escriba, allí en el libro de Esdras y de las Escrituras, cuando él dice, ¿no es cierto?, Esdras 7:10, dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla a otro. Luego los demás podían reconocer que él era un hombre muy versado, erudito, entendido en la palabra de Dios. Pero vemos que Esdras preparó su corazón, tomó tiempo para escudriñar, para meditar, para profundizar en la palabra de Dios, y así fue un hombre útil, capaz de poder transmitir esas verdades, esas enseñanzas al pueblo que no conocía las Sagradas Escrituras, ¿no? Y aquí lo vemos en la vida de Salomón, ¿no? Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad, ¿no? Buscar, como decíamos, obviamente, ¿no es cierto?, hablar correctamente, hablar aquello que va a traer claridad, precisión, no buscar complicarnos, sino tratar de hablar de la mejor manera, la palabra sencilla. Estuvimos dando algunos consejos,
cuidado con el lenguaje muchas veces que usamos cuando compartimos una palabra, a veces por parecer gracioso o por parecer agradable o ganarnos el favor, utilizamos por ahí un lenguaje por ahí de la calle, del mundo, que desmerece lo que estamos haciendo, que es compartir y predicar la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser cuidadosos también en el uso de las palabras que utilizamos, ¿no? Decimos no, palabras complicadas, ¿no? Recuerdo que algunos consejos o leyendo sobre esto, no digo que esté mal, pero muchas veces decimos, bueno, porque esta palabra viene del griego y del hebreo y se traduce. Bueno, por ahí capaz que de acuerdo al nivel, a la gente a la que le estamos compartiendo, por ahí no es necesario. Eso quizás lo guardo para mí, que yo lo estudié, lo escudriñé y entiendo el significado o de dónde viene esa palabra. Pero quizás como para parecer muy entendido en el tema, decimos esas cosas que por ahí en ciertos lugares o ciertas personas no hace falta, ¿no es cierto? Quiero decir que de pronto ser lo más sencillo, lo más simple posible para poder compartir una palabra, un mensaje, ¿no? Podríamos decir que las cosas principales, ¿no es cierto?, de este tema, hermano, que dijimos que en primer lugar, ¿no es cierto?, aquellos que tienen o tenemos la responsabilidad de tener que compartir una palabra del Señor, lo primero, obviamente, es tener una palabra, saber de qué voy a hablar, y ese saber de qué voy a hablar me lo tiene que dar el Señor, buscar y pedirle al Señor que me dé una palabra para compartir el jueves o un sábado, un domingo, bueno, el día, el momento que me toque o me corresponda. Primero, tener una palabra de Dios. Esa palabra la puedo, ¿no es cierto?, buscar, obviamente, en la palabra, buscando, escudriñando, orando, pidiendo al Señor, estando atento a las circunstancias, a las necesidades de la gente, del pueblo. Entonces, bueno, Dios va a poner ese tema, ¿no es cierto?, esa palabra en nuestros corazones, ¿no? Luego, ¿no es cierto?, saber que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que va a formar, a transformar, a tocar los corazones. Una palabra de Dios puede hacer la diferencia. Y qué bueno cuando esa palabra viene de parte de Dios, porque es la palabra que Dios respalda, como ustedes recordarán en Isaías 55, que dice, ¿no?, que así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello que yo quiero, cumplirá el propósito para el cual yo la envié. Bueno, así debe ser la palabra. Saber que esa palabra que tenemos proviene de parte de Dios, que Dios puso en mi corazón esa palabra y que al compartirla ella va a dar resultado, porque es la palabra del Señor. Y bueno, saber que yo tengo que preparar el bosquejo, el sermón, tratar de hacerlo de la mejor manera posible, con los puntos, para procurar de ser lo más claro, lo más sencillo, claro posible. Y por supuesto, como dijimos en alguna de las clases, siempre buscando una aplicación, ¿no? Una aplicación, es decir, ¿qué hago yo con esta palabra? ¿Qué tengo que hacer con esta verdad? No sé, según el tema que estoy hablando, poder escudriñar, poder mirar mi propia vida y la vida de aquellos que están oyendo la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, buscar. ¿Para qué? Para que esa palabra, una vez que yo complemento estas cosas, los versos que estuvimos leyendo aquí en Eclesiastés,
en el último, ya separando la otra parte, dice, las palabras de los sabios son como aguijones, ¿eh? Y como clavos hincados son las de los maestros, de las congregaciones dadas por un pastor. Y aquí tenemos dos figuras, ¿no es cierto? Por un lado, está hablando, son como aguijones, y luego nos habla de como clavos hincados son las de los maestros. Aguijones y clavos. Bueno, por ahí como que la idea de aguijón me da un poquito de cosa, ¿no? Porque nos parece algo. Pero según, bueno, los estudiosos dicen que esto era aquello que se utilizaba, ¿no es cierto? Y se ponía en la punta de una vara o un palo, ¿no es cierto?, como para hacer mover a los animales, para que marchen, para que anden, ¿no es cierto?, como un pequeño pinchazo que los ponga en movimiento, en acción. Es un poco, y por eso dice, las palabras de los sabios son como aguijones, o sea, o mejor dicho, diríamos, debieran ser como aguijones, que ponen en marcha, que no solamente toca el intelecto, que no solamente toca la emoción, pero también que aquellas palabras puedan tocar la voluntad, que ponga en acción, que ponga en marcha, en aplicación, o poner, como dice la escritura en Santiago, poner por obra. Y poner por obra, porque de qué vale que yo haya expuesto un hermoso tema, lo haya presentado claramente, la gente lo entienda, o se emocione, o le cause alguna especie, pero si no lo pone en práctica, si no lo pone, no se pone en marcha con esa palabra, resulta ineficaz. Nuestro anhelo, nuestro deseo es esto, ¿no? Que la palabra que compartimos sean como aguijones, ¿eh? Que mueven a la acción, que mueven hacia la voluntad, ¿no? Pero la otra figura también habla son como clavos hincados, ¿no es cierto? Son las palabras enseñadas, dice, son las de los maestros, de las congregaciones dadas por un pastor. Bueno, son aquellas verdades que pueden ayudar, ¿no? Sin duda que cuando hablamos de clavos, son para fijar algo, ¿no? Los clavos sirven para fijar, para sostener, fijar, unir algo. Y estas son las verdades que tenemos que compartir, las que pueden ayudar a fijar en la vida, en el Señor, las verdades, las doctrinas, las enseñanzas. Tienen que cumplir, digamos, los temas o la función del mensaje, la predicación, entiendo yo, aún tomando esta parte, ¿no?, del predicador, debieran ser esto. Por un lado vemos al predicador procurando ser más sabio para enseñar más sabiduría. El predicador buscando, como dice, ¿no es cierto?, que hizo escuchar, ¿no es cierto?, hizo escudriñar. Y luego lo vemos, ¿no es cierto?, buscando palabras adecuadas, palabras agradables, palabras de bendición, de edificación, de fortaleza. Y que eso se pueda transmitir y que el resultado de eso pueda ser esto, ¿no? Que las palabras puedan ser como esos aguijones que puedan poner en acción, en marcha al oyente, pero que también le sirva, ¿no es cierto?, a aquellos que le predicamos, les pueda servir como algo que los está fijando, aquellas verdades. ¿Sabe que cuando uno mira en los apóstoles, en las cartas, ellos decían, ¿no?, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, a veces reiterando ciertas verdades, insistiendo sobre ciertas verdades, ¿no?, que se fijen esta idea, ¿no?, es decir, que se fije esta idea, que se fije este pensamiento, que se fije esta doctrina en la mente, en el corazón.
Y a veces tiene que ver con la repetición. No en vano tenemos el libro de Deuteronomio, que significa repetición, significa segunda ley. Bueno, nosotros también necesitamos de algún modo esa repetición de ciertas verdades, ¿no? De tal manera que el apóstol Pedro decía, ¿no? Bueno, para mí no es molesto tener que hablar y seguir insistiendo sobre estos asuntos, ¿eh? Y espero que ustedes tampoco. Es más, decía yo, procuraré que después de mi partida, como que haya alguno que le siga hablando de estas cosas que él consideraba necesarias, importantes, de seguir escuchando, de seguir aprendiendo, cosas de que esas verdades se puedan fijar, se puedan fijar, puedan ser parte de nuestra vida, que las tengamos incorporadas. Como a veces decimos, sí, muchas personas por ahí escucharon, ¿sí? Escucharon sobre este asunto, escucharon, ya oyó sobre este tema, pero eso no llegó a estar fijado en su vida, en su mente, en su corazón, o no es propio de su propia vida, ¿no? Bueno, un poco la intención es esta, ¿no? Que esas verdades, no por cansancio, por el hecho nomás de repetir, porque no tenemos otra cosa de la que hablar, sino tratar de que esas verdades queden fijadas en la mente, en el corazón y en la vida de aquellos a quienes le estamos compartiendo la palabra del Señor. Así que bueno, en esta noche hasta aquí llegamos, esperando que pueda ser de fortaleza y de bendición esta palabra. Que Dios les bendiga mucho. El Señor les bendiga. Estamos ya conectándonos para recibir esta clase. Aquellos que ya están ejerciendo el ministerio, el grupo de liderazgo precioso, que está reunidos en todo este grupo de estudio, que cada uno en su nivel, este es un tercer nivel, ya estando con actividad, ¿cierto?, plena de liderazgo y, bueno, acompañando al ministerio que nos preside, ¿cierto?, en cada uno de sus lugares, precioso grupo. Y bueno, ya hemos terminado algunas de las doctrinas básicas, por supuesto, bíblicas, introduciéndonos a algunas más, pero siempre hemos tomado hacer un introductivo de por qué es doctrina, por qué miramos algunos puntos, por qué justamente esto de doctrina, enseñanza, la necesidad de ser enseñados y agrupar esa enseñanza en doctrinas. Habíamos visto que hay 12, y bueno, miramos ya las Sagradas Escrituras, ¿cierto? La doctrina de Dios. Y bueno, ahora vamos a mirar la de los ángeles, que está bastante nutrida, los ángeles que aparecen en reiteradas ocasiones y describe, ¿cierto? Vamos a mirar a través de la Escritura. Pero siempre hacemos un introductivo de por qué de enseñanza, por qué agrupar la necesidad de aprender, ¿cierto?, de la doctrina. Y este comentario, ¿cierto?, que estamos haciendo antes de la doctrina, dice así: yo predico a Cristo, no predico doctrina, dijo un evangelista, creyendo establecer una afirmación sabia: el amor une, la doctrina divide. Ambas afirmaciones frecuentemente en nuestros días generan confusión acerca de la importancia de la doctrina, presentándola como contraria a la predicación efectiva del Evangelio y como enemiga de la unidad del cuerpo de Cristo. Cierto que a veces de pronto muchos lo han tomado así, de esa manera, y ha habido lamentablemente esta palabra, división, ¿cierto?, por doctrinas, y no debería ser así, ¿cierto? Tal vez se entendió mal y no es así, porque la Escritura habla de la doctrina, ¿cierto? Habla de... Y entonces hay expresiones que están bien redactadas, pero Lucas enseña que los primeros cristianos allí por el libro de los Hechos, dice así: perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones, dice Hechos 4.2. Hechos 4.2. Luego describe la vida cotidiana señalando que
los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, versículo 44 del mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, y diciendo esto, perseveraban unánimes cada día en el templo, versículo 45, continúa la lectura y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y como evidencia de la perseverancia en la doctrina, no afectaba la unidad, al contrario, era un factor determinante para mantenerla. Tampoco estorbaba en la predicación, que era vigorosa y efectiva. Dice que el Señor añadía, pero que leíamos al principio, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el versículo 42. Había una enseñanza, había de pronto personas que el Señor había levantado, formado y establecido como apóstoles, que enseñaban. En ese momento no había tal vez la escritura del Nuevo Testamento, no tenían, usaban las del Nuevo para traer la revelación de lo que Cristo había hecho, ¿cierto? Tener esa certificación. Pero enseñar lo que era tal vez nuevo de esa manera y de lo que habían recibido directamente del Señor, de todas las enseñanzas del Señor. Y así la iglesia empezó a vivir. Y dice que el Señor mismo, respaldando lo que se enseñaba, añadía, había crecimiento, había tremendo la multiplicación y una cosecha preciosa de almas. Así comenzó la iglesia de esa manera. Entonces de pronto hay una necesidad de seguir aprendiendo. Aquí dice un texto bien conocido. La palabra, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Por lo tanto, la doctrina de los apóstoles es la enseñanza que estos brindaban a los convertidos, a los que eran tocados y realmente despertaban y reconocían que el Señor era real, que Cristo, Jesucristo era el Mesías para los judíos, que fue la primera iglesia. Y ahí los que se convertían iban a tener que ser enseñados, y ahí estaban los apóstoles, de todo lo que habían aprendido. Aquí algunas cosas, ¿cierto?, de las costumbres propias de los judíos, algunas prácticas, no había problema, pero había otras que eran nuevas, eran distintas en ese aspecto, y tenía que ser enseñado. No lo hacían por voluntad propia, sino que por encomienda, ¿cierto?, del Señor, por esa, como se les llama, la gran comisión, ahí encomendando, que el Señor lo había ordenado allí en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Os he mandado todos los mandamientos, ¿cierto? Porque así como el Padre tuvo sus mandamientos, Jesús también tuvo sus mandamientos. Allí, como en esas expresiones, habéis oído que la ley dice esto, más yo digo, y no anulando, sino que se cumpla con ese sentido de bendición, no solamente por el hecho de cumplir, sino que la ley empezaba a establecerse, como el Señor lo había hablado por Jeremías y por Ezequiel, ¿cierto? Esa ley iba a ser puesta en el corazón, iba a ser parte de la persona, no solamente por fuera, sino por dentro, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al orden de Dios. Un punto más, en el punto 3 dice, la enseñanza de Jesús transmitida por los apóstoles conforma al cimiento de la iglesia, edificados, dice allí, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, dice allí, el apóstol Pablo, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La base ya está, eso no se cambia. Y de ahí de pronto venía toda la enseñanza y revelación, el Espíritu Santo ahí guiando y enseñando. Eso está en Efesios 2:20. Por lo tanto, la doctrina constituye el factor esencial de unidad de la iglesia del Señor y de su fundamento. Si desecháramos, destruiremos esa unidad y agrietaremos el basamento de la fe, que eso lamentablemente, ¿cierto?, ha acontecido, pero el Señor ha sabido guardar quienes siguen enseñando estos fundamentos, aunque hace 2000 años de esto, y aún en medio de toda esta modernidad y tantas cosas, se sigue fundamentando sobre lo que Cristo hizo
y toda esa enseñanza preciosa que a través del tiempo todavía se ha ido como perfeccionando, ¿cierto? Y llega a este tiempo de una manera tremenda, ¿cierto? Sabiendo el tiempo que estamos viviendo, pero qué importante mantener eso, porque eso tenía un espíritu de unidad, no de división. Eso surge a veces de la persona, vaya a veces a ver qué razones, pero es importante poder saber de que la doctrina es necesaria, ¿cierto? Y el último punto de ahí, hablando de la doctrina. Esta doctrina es la base de la predicación del Evangelio. Mediante la predicación afirmamos que Cristo es el Hijo de Dios. Ahí se está hablando de la doctrina de la encarnación, Cristo encarnado, que derramó su sangre por nuestros pecados. Doctrina de la redención, a través de esa sangre fuimos comprados a precio de sangre, dice. Ahí está hablando de la doctrina de la redención. Somos salvos por fe, doctrina de la salvación. Son doctrinas. Uno habla de esos puntos, pero se agrupan en doctrina, enseñanzas fundamentales, y etcétera. Cuántas vamos a ir viendo en estas 12 doctrinas. Es imposible predicar a Cristo sin predicar doctrina. Por eso es la necesidad de pronto, ¿cierto?, de saber de que es muy bueno, muy útil, más aquellos que estamos predicando, ¿cierto?, ya delante de personas, tener esa claridad de que las doctrinas es necesario aprenderlas, saberlas, ¿cierto?, y poder saber qué es lo que estamos enseñando, diciendo. Como bien se está en este nivel, se está enseñando homilética, ¿cierto?, como siempre hacemos énfasis, aprender todo lo necesario con respecto a la doctrina. Bien, vamos a la doctrina ya directamente, que de pronto, bueno, se ha agrupado así de esta manera, la doctrina de los ángeles, ¿cierto?, que está muy conocido aún para el mundo mismo. De pronto, quienes creen, no creen, se ha enseñado un poco el pensamiento de lo que es la religión oficial, el catolicismo, ¿cierto? Habla mucho de eso, y es verdad, porque está en la Escritura, y hay cosas preciosas que podemos aprender y darnos cuenta que más de una vez ha habido en nuestras vidas una operación, ha estado un ángel como creemos que está en la palabra. Pero miremos algunos puntos de esta doctrina, hablando primero sobre su naturaleza. Ahí en el punto A, donde hemos puesto, dice que los ángeles son criaturas. Apocalipsis 19:9 al 10 y 22:9 habla de que son creados, fueron creados. Al ser criaturas, es creación, ¿cierto? Dios los creó, aún siendo que son tremendos, ¿cierto?, agentes que el Señor ha usado. Son creados, han sido creados, no es que de pronto aparecieron, no, fueron creados, ¿cierto?, con un propósito. Son espíritus, aunque se han corporizado, pero son espíritus ministradores, dice allí Hebreos 1:7, y verso 14, espíritus ministradores, para aquellos que hemos alcanzado salvación. Ahí están los espíritus del Señor transformados en ángeles, ¿cierto? Inmortales, no mueren, aquellos que de este grupo que están cerca del Señor, que vamos a ver otras características más, son inmortales, Está en Lucas 20 y 36, ellos no mueren, son numerosos. En la Escritura habla allí en Lucas 2:13, son millares de millares. Allí en la anunciación del nacimiento del Señor aparecieron, y fue tremendo, ¿cierto?, la cantidad, y después se enumera millares de millares. Son sin sexo, Lucas 20, 34 a 36, justamente hablando de nuestra partida de seres humanos cuando estemos con el Señor, qué va a ser con tal vez las personas que tuvieron, se casaron, enviudaron, se casaron, y ahí de acuerdo a la ley de quién iba a ser esposa. Entonces ahí el Señor explica que seremos como los ángeles, que ya ahí ya no existe más eso, queda acá en la tierra, allá es sin sexo. Así que bueno,
son de los temas a veces que pronto decir, ¿y cómo esto? Y aún en Génesis aparecen también algunas expresiones, pero ahí el Señor aclara bien, es sin sexo, son sin sexo. Su clasificación. Allí aparece la primera, que es el ángel del Señor. Este es muy particular, especial, ¿cierto? Éxodo 3:2, 23:20. Y este ángel del Señor que aparece con mayúscula allí es el propio Señor Jesucristo. En cuanto a su forma, ¿cierto? Aún quienes se postraron y en ningún momento dejó de reconocer, era el Señor encarnado, era como se le llama teofanía, y se lo llama el ángel del Señor, ¿cierto? Un ángel muy particular, en momentos muy precisos. También otra de sus clasificaciones, punto B, el arcángel, ¿cierto? Judas 9, donde aparece el arcángel Miguel, también aparece el arcángel Gabriel, cada uno en su función. Miguel como el ángel guerrero, como se llama, ahí luchando, y Gabriel, ¿cierto?, como el ángel mensajero, que en sí la palabra ángel o arcángel, ¿cierto?, en el caso de ángel, significa mensajero, pero de pronto en este caso había uno ahí que luchaba. Ahí Judas 9 dice que Miguel luchaba por el cuerpo de Moisés, y después en Daniel también, en capítulo 10, aparece, ¿cierto?, ayudando al arcángel Gabriel en la lucha ahí para llevar los mensajes a Daniel. Esa clasificación se puede ver también un poco el oficio, ahí estaban luchando. Ángeles escogidos, en 1 Timoteo 5:21, en esas expresiones, ¿cierto? Dios escoge, ¿cierto? Y los tiene ahí en particular, ¿cierto? Siendo usados, siendo mensajeros o activando, han aparecido en diversos momentos de la historia de Israel o de personas. Ahí estaban esos ángeles escogidos. Ángeles de las naciones, justamente en Daniel, capítulo 10, 12 al 13, aparece como ángeles que está ahí trabajando en las naciones. Allí estaba Persia, ¿cierto? Grecia, en algunos lugares donde de pronto había convulsiones, ahí estaban los ángeles de las naciones. También dice los querubines, Génesis 3:24, esos querubines que guardaban, ¿cierto?, el huerto después que Adán y Eva pecaron, ¿cierto?, fueron expulsados, y el Señor manda, dice, no, vamos a mandar así querubines para que una espada ahí de fuego, tratando de que el hombre no vuelva, dice, no sé cosa que vuelva y tome, ¿cierto?, del fruto. Y ahí estaban los querubines, ¿cierto? También ángeles muy particulares, ¿cierto?, en esta clasificación. Y serafines, ¿cierto?, que están en Isaías capítulo 6, versículo 2, donde aparece en esa visión tremenda de Isaías, donde ve al Señor, ¿cierto? Sus faldas cubrían el templo y había alrededor querubines con 6 alas, ¿cierto?, cubriéndose, y allí un ángel, uno de los querubines allí, serafines, ahí acercando, ¿cierto?, unos carbones a los labios, ¿cierto?, de Isaías. Ni siquiera podía tomar con la mano, tuvieron que tomar con las pinzas. Y ahí estaban los serafines, bien cerca en la administración ahí del Señor, de una manera muy, muy tremenda. También ahora estamos viendo su naturaleza, su clasificación, vamos a ver su carácter. Son obedientes, Salmo 103:20 dice esa expresión, muy obedientes. Ya después de lo que se comenta así en la Escritura, que también lo vamos a ver, todos estos ángeles como han entregado en algún aspecto el hecho de poder ser obedientes al Señor incondicionalmente. Son obedientes, ¿cierto? No hay ningún vislumbre de cuestionamiento, sino que obedecen la voz plenamente del Señor. De los ángeles que quedaron de ese arrastre que hizo Satanás, que ahora vamos a ver de pronto en la última parte. Son reverentes, Nehemías 9:6 habla justamente del respeto, son reverentes, ¿cierto?, a todo lo que el Señor les manda. Son sabios, allí estaba en 2 Samuel 14:17, muy sabios, tienen esa sabiduría, lo comparan a David en ese momento,
como dice, eres sabio como ángel. Lo ponen a esa altura a David, un hombre tremendo, pero ahí poniéndolo como sabios. Son sabios estas preciosas criaturas. Son humildes, así según de Pedro 2:11, humildes como de pronto mostrando una característica tan importante y necesaria que podemos de pronto ver, que tremendo, a pesar de ser, como dice el segundo punto, este punto, son poderosos, allí poderosos. Ahí están en el Salmo 103 también 20, poderosos en fuerza. Hay algunas expresiones, algunos relatos donde un ángel de pronto defendiendo su pueblo, defendiendo a Israel, dice que mató 180.000 personas, ¿cierto? Por ahí en una batalla, en la guerra. Son poderosos, son realmente de poder saber de que cuando tienen que actuar, mandados por el Señor, lo hacen de una manera tremenda. Son santos, Apocalipsis 14:20, ¿cierto? Los santos ángeles del Señor, amén. En esa condición tan tremenda, por supuesto, de ser de estas criaturas, estos espíritus, son santos. Su obra, son agentes de Dios, Hebreos 12:23, allí están expuestos en cuanto a que Dios los manda con un propósito, hay un propósito. Cuando Dios envía a sus ángeles, ahí santos, ángeles, agentes, son mensajeros de Dios, Lucas 1:26-28, como miramos allí, decíamos allí en lo que es la anunciación y todo, están ahí, son mensajeros, llevando constantemente mensajes, ¿cierto? Y aún en esa revelación también que el Señor dice, como le pasó a Jacob, ahí estaban los ángeles subiendo y bajando, activando, y sobre el Señor también, ahí en San Juan, cuando dice desde aquí en adelante, ¿cierto? Verán, ¿cierto? Ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo de Dios, sobre el Hijo del Hombre. Y ahí estaban activando, son tremendos mensajeros del Señor, trayendo, ¿cierto?, las directivas del cielo también. Y son siervos de Dios, por supuesto, Mateo 4:11, ahí sirviendo al Señor. De pronto en la tentación del Señor, dice que ahí cuando terminó la tentación de Satanás en el desierto, ahí estaban los ángeles sirviéndole, son servidores del Señor. Bien, esta parte es todo con respecto a los ángeles que están cerca del Señor, y son más numerosos que lamentablemente esta parte que viene ahora, que justamente es lo que se le llama como rebelión en el cielo, y que de pronto podemos ver en cuanto a lo por qué en cierta manera sucedió. Vamos a ver en la escritura, no vamos a ver de pronto todos los textos con respecto a este personaje bien conocido, pero miraremos algún relato de dónde salió y por qué pasó, dónde sucedió. Hay dos relatos, Isaías 14 del 12 al 15 y Ezequiel 28 del 12 al 19. Ahí expresa bien, claramente, de pronto por qué pasó lo que pasó. Y esta ahí, para que enganchamos. Esta persona, lamentablemente, se convirtió en el enemigo del Señor, y enemigo, por supuesto, de la obra del Señor. Y ahí estamos. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Esto estamos leyendo Isaías, capítulo 14, de 12 al 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subir al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, aún los lados del abismo, se inclinarán a ti, te verán, te contemplarán diciendo,
Este es aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos y puso al mundo un desierto y asoló sus ciudades como a presos que nunca abrió la cárcel. Y después dice otras tremendas cosas. Y lo declara ahí en Éxodo, en capítulo Éxodo, en Ezequiel 28:12 todavía lo explaya de una manera más clara. Pero ahí está de pronto, ¿cierto? Lamentablemente su origen, de dónde viene toda esta parte, que es la lucha que de pronto enfrentamos, que en algún aspecto lo vemos y no lo vemos porque se declara en su carácter. Allí en la hoja escribimos su carácter. Satanás, que Satanás significa adversario, Satanás, diablo, destructor, serpiente, tentador, ladrón, acusador, el dragón, ¿cierto? La serpiente antigua, como se le llama. En muchas de estas figuras aparece su carácter, ¿cierto? Su carácter. Aquel que viene a acusar, aquel que viene a robar, el ladrón viene a hurtar, el tentador, ¿cierto? Como se le apareció al Señor y que aparece siempre de pronto sobre los creyentes, sobre la obra de Dios, sobre el ser humano y mucho más todavía cuando recibimos a Cristo, ¿cierto? Viene con mayor fuerza el saber de que trata, ¿cierto? El príncipe de este mundo, ¿cierto? El Dios de este mundo, príncipe, Dios con minúscula de este mundo. El maligno, dice, el maligno está bajo el maligno, este mundo, todo este sistema que está, por supuesto, en contra de Dios y de las cosas de Dios, y que muchos fuimos rescatados de ahí, ¿cierto? Por la gracia del Señor, porque antes algunos por ahí estuvimos, ¿cierto? Pero conocimos el amor de Cristo, conocimos este Evangelio glorioso, y podemos ser partícipes de la primer parte de estos ángeles preciosos, con su carácter, con su acción, desconociendo estas cosas, pero ahora nos damos cuenta. Por eso que siempre uno tiene que estar alerta, ¿cierto? Porque este que había sido un lucero de la mañana, había sido creado por el Señor para su gloria, de pronto se rebeló. Por eso digo, Dios mío, ayúdanos a no rebelarnos contra ti, el Señor nos ayude. Su actividad, su naturaleza, como mirábamos recién, carácter, su esfera, su motivo, destruir la obra del Señor, destruir, oponerse. También tiene sus limitaciones, Dios ha puesto limitaciones. Su destino, eso lo declara el Apocalipsis, cuál es su destino, y aún acá lo decía en Isaías, cuál va a ser su destino y cuál va a ser, gracias a su gracia, el nuestro. Podemos ir venciendo. Si Cristo lo venció, Él está con nosotros, podemos vencer también. También aparecen, ¿cierto?, en esta esfera de Satanás y todos sus secuaces, dos rangos, ¿cierto? Ángeles caídos, o demonios, o espíritus también, como se les llama, espíritus malignos, que también son del grupo que ejerce tanta maldad, y los vemos en todo este tiempo, lo hemos visto siempre, ¿cierto? De que conocemos al Señor, está identificado. Y mucho más ahora, que como pareciera que dice allí en Apocalipsis, ya le queda poco tiempo y hay de pronto un revuelo espiritual, nosotros nos damos cuenta en el mundo, pero también vemos la operación del Señor, vemos la operación de los ángeles del Señor, sus mensajeros, sus agentes, sus santos, sus ángeles poderosos, allí como siervos de Dios, actuando y trabajando en favor, ¿cierto?, de su pueblo, de aquellos que le dijimos sí, y cuántos le vayan a decir que ha sido el Señor para alcanzar la vida eterna y aún servirles al Señor. Hay cientos de testimonios de personas que han sido guardados, de aquellos ángeles lamentablemente caídos, de Satanás y sus fechorías. Dios nos ha cubierto y guardado con un propósito, y así que vemos que esto nos aclara mucho más. En cada texto hay relatos, están puestos en medio de relatos, situaciones o revelaciones, ¿cierto?, escritas, que nos ayuda a saber cómo opera el Señor y sus ángeles, y también, por supuesto,
para estar atentos y alertas sobre aquello que se levanta contra nosotros. Así que bueno, repasen la hoja y los textos allí, y bueno, cada uno se va a poder dar cuenta. Así que tremendo, pudimos reunir en todas estas tremendas expresiones y poder saber de que se reúnen como doctrina, porque esto también es parte de nuestro andar con el Señor, y esperemos que, por supuesto, el Señor siga enviando a sus ángeles también en nuestra ayuda. Amén. Así que bueno, así de esta manera terminamos, y estaremos conectándonos, por supuesto, ya presencial el próximo miércoles, que estaremos ya estar anunciando, ya nos estaremos encontrando. Dios les bendiga.